esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío respondió: Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió: ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al niño. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante, el padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño y después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían: estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, sana a un epiléptico. Eso es lo que nosotros vemos, pero con una serie de detalles que son muy impresionantes. El Evangelio de hoy está cargado, hermanos y hermanas, de mucha reflexión, de mucha iniciativa por parte de Jesucristo en términos de enseñarnos y enviarnos un mensaje fuertísimo para varias situaciones. Así que vamos a atenderlo con calma porque es un evangelio de mucha bendición. Y hermanos y hermanas, no sé si te ha pasado a ti en alguna ocasión. A veces uno está acostumbrado a hacer cosas. A veces uno tiene el hábito de hacer cosas. Es común, en ciertas ocasiones, como un ciclo de tradición, hacer las cosas. Y como nos hemos acostumbrado a hacerlas en nuestro sistema, nunca esperamos que nos salgan mal. Porque claro, tenemos la experiencia y la sabiduría acumulada del tiempo por la práctica que nos permite casi por naturaleza y automáticamente hacer las cosas y no fallar. Pero sorprende que a un buen día, hermanos y hermanas, ¿no te ha pasado a ti que acostumbrados a hacer algo, oiga, nos salió mal? Por ejemplo, aquella persona que trata de sacar su vehículo de la marquesina en reversa, que lo hace todas las mañanas y está acostumbrado 7 días a la semana, acostumbrado a sacar su vehículo en reversa de la marquesina. Pero hoy, cuando lo fue a sacar, hermanos y hermanas, no se explica cómo chocó el vehículo. Se llevó el guardalodo derecho cuando fue a dar el giro para sacar su carro. No me explico cómo, si todos los días lo hago.
Y pueden ser otras cosas. ¿No te ha pasado a ti? Piensa en algún momento. A veces la señora y la doña están acostumbradas a hacer las habichuelas todos los días, pero un día se quemaron. ¿Qué pasó? Ciertamente que como seres humanos en la imperfección tenemos que estar abiertos a que a veces, hermanos y hermanas, las cosas que debemos hacer bien nos salen mal. ¿Y por qué te hablo de esto? Que son, pues, hermanos y hermanas, ejemplos que nos hacen actualizar lo que vamos a aprender hoy en consejos de parte del Evangelio y en la meditación. Pues, hermanos y hermanas, ciertamente lo que tenemos que darnos cuenta es que aún en lo religioso, aún en lo espiritual, que estamos acostumbrados muchas veces, las cosas nos salen mal. Y se debe a que algo falta, porque el Evangelio de hoy lo vamos a ver desde ese punto de vista. Algo faltó, hermanos y hermanas, en el problema de hoy, donde los discípulos no pudieron hacer lo que se esperaba de ellos y con la autoridad que ya Dios les había delegado en imposición de manos para que hicieran lo mismo que Él hacía, pero no lo lograron. Algo faltó y tenemos que ser honestos. La idea fuerza, hermanos y hermanas, de hoy es la siguiente. Jesús tiene, hermanos y hermanas, el poder más fuerte para vencer. Es Cristo Jesús el que tiene el poder para vencer. Realmente no lo tenemos nosotros. Hoy el Evangelio nos va a hablar de cómo Jesucristo completa, hermanos y hermanas, lo que muchas veces nos hace falta a nosotros en vida espiritual, en vida religiosa, en nuestra vida del cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que nos hace falta. Hoy la palabra nos va a llevar a entender, hermanos y hermanas, que creemos, pero creo poco. Hoy la palabra nos va a hacer entender que poderoso no soy yo. Poderoso, hermanos y hermanas, es mi Dios. Hoy vamos a verlo y enfocarlo desde ese punto de vista que ciertamente nos toca a nosotros de una u otra forma. Hermanos y hermanas, es terrible el mal que puede llegar a ser el maligno. Eso tú y yo lo sabemos y estamos ante un evangelio donde obviamente hemos dicho que Jesucristo sana a un epiléptico por lo que describe el evangelio, ese sacudida, esas convulsiones, ese salir de espuma de parte del niño. Hermanos y hermanas, claramente es un caso de epilepsia, hoy lo podemos entender así. Pero es terrible el mal que puede llegar a ser el maligno. Y eso está dentro de la palabra de Dios. Hoy porque recuérdate que detrás de la enfermedad está el maligno, no está Dios. Detrás de toda miseria humana se encuentra el maligno. Porque, hermanos y hermanas, el maligno no tiene caridad. El maligno no tiene amor. El maligno no tiene compasión y el maligno no busca nada bueno para ninguno de nosotros. Lo que nosotros vemos hoy en los discípulos al reflexionar la palabra de Dios, entiéndelo como lo que me puede pasar a mí. Esos discípulos somos nosotros. Métete en su mundo, en sus personas, lo que ha pasado aquí hoy. Que el poder del maligno, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy da una pizca a entender con los discípulos, no con Cristo, oiga, que fue mayor que su capacidad. Esto es peligroso. Cuando nos metemos a enfrentar cosas, hermanos y hermanas, peligrosas en el escenario espiritual, en ese escenario de las tinieblas, en ese escenario, hermanos y hermanas, del frío, donde habita el maligno, oiga, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestra preparación espiritual, el poder de nuestra fe en Jesucristo tiene que estar al máximo, porque aquí lo que vemos es que los discípulos no tenían la capacidad aún de enfrentar al maligno. Todos, hermanos y hermanas, experimentamos hoy día que hay muchos males que son mayores que nuestra capacidad de enfrentarlos. Cuando vivimos aquí, nos movemos y existimos en el mundo, nos damos cuenta de que hay un montón de males que el ser humano no ha tenido la capacidad de vencer. Por ponerte un ejemplo, uno de ellos, en términos de enfermedad, es el cáncer. Un mal que todavía no se halla una cura total para él. El Alzheimer, el Parkinson, ¿verdad? Son enfermedades, hermanos y hermanas, que ciertamente todavía se está trabajando, investigando, pero no tenemos la capacidad.
De hecho, a veces nos podemos cuestionar que a pesar de todos los adelantos que hay en términos de seguridad, ¿verdad, hermanos y hermanas? De esclarecer crímenes, en términos de tener cárceles, prisiones, condenas, juicios, hermanos y hermanas, no se acaba con la violencia. A pesar de tener un montón de proyectos de rehabilitación, no se acaba con las drogas, hermanos y hermanas, con la dependencia del alcohol. A pesar de que hay mucho escenario de paz, de tranquilidad, de diálogo, de consenso, no se termina la guerra, hermanos y hermanas, y mucho menos el terrorismo. Esto como que nos da a nosotros un aire, no tanto de que el poder de Dios no es potente, es la impotencia de nosotros, la falta de capacidad, como en el caso de los discípulos, ¿no? Muchos hacemos gran esfuerzo, hermanos y hermanas, por vencer esos males y lo hacemos a nivel personal, a nivel de iglesia, de actividades sociales, de clubes cívicos, de grandes movimientos, de grandes organizaciones y fundaciones. Sí, hermanos y hermanas, hacemos un gran esfuerzo por vencer los males, pero el mundo en el que tú y yo vivimos, hermanos y hermanas, a veces en vez de mejorar, como que las cosas empeoran. Algunos hermanos y hermanas son capaces de rendirse, algunos son capaces de tirar la toalla, algunos dan marcha atrás y tú sabes lo que concluyen y lo que dicen. ¿De qué sirve luchar? ¿De qué sirve luchar? No caigas en eso, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios hoy nos hace un llamado a que debemos hacerlo, pero algo es lo que nos falta. Por eso fíjate hoy, hermanos y hermanas, en la angustia del Padre del Evangelio de hoy. Versículos 17 al 18, ¿puedes tú identificarte con lo que le está pasando a este hombre? Y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Qué tristeza y qué dolor. Fui a buscar la solución en los que son de ti, en los que saben de ti, en los que hacen las cosas como tú, y no la obtuve. Pero fíjate esa situación del hombre, el dolor en que está viviendo esta persona, esa angustia. Uno se identifica con esto, caramba, uno quiere ayudar. Los discípulos quisieron ayudar, solucionarle, remediar la situación, sanarlo, que pudiera escuchar, que pudiera hablar, que pudiera salir de todo aquello, pero no pudieron. Mira el versículo 22a, hermanos y hermanas, también que nos revela gran parte de la angustia de este papá. Le contestó el hombre a Jesús: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Es un padre preocupado por su hijo, la vida que está en peligro, ¿no? La vida amenazada por enfermedad, por el demonio, por lo que sea, hermanos y hermanas. Es una angustia que nosotros tenemos que ver ahí. Necesita solución y muchos de nosotros nos vemos ante situaciones así, que son de angustia, que son de dolor. La persona está sufriendo por otro y queremos ayudar. Y hermanas, lamentablemente la incapacidad de los discípulos. En ese versículo 18b se narra y le transmite a Jesús el dolor y la angustia que sufre también porque no consiguió en los discípulos lo que estaba buscando. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Hermanos y hermanas, ciertamente es motivo de no reírnos, de no decir estos discípulos incapacitados, pero de pensar en que aquí se está buscando el bien y no se pudo dar de cierta forma y de cierta manera. Finalmente, hay una reacción de Jesús que nos ayuda. Hemos visto los inconvenientes, hemos visto la presión del Padre, la situación de los discípulos, lo que está haciendo el mal, pero vamos a fijarnos en lo positivo, vamos a fijarnos en la ventaja que saca Jesucristo de la situación, tanto para el Padre, tanto para el niño, tanto para los discípulos, tanto para la gente que estaban allí y tanto para nosotros que estamos hoy aquí meditando esta palabra de Dios. La reacción de Jesús, los primeros versículos 19 al 20, hermanos y hermanas, son casi de un reproche. Les respondió Jesús: ¡qué generación incrédula! ¿Por qué les llama incrédulos?
Hermanos y hermanas, porque el poder no está en los discípulos, el poder está en Dios. El poder no está en el hombre. Cuando yo no puedo, cuando mis faltas fallan, cuando me quedo corto, cuando soy impotente, ten cuidado, porque a veces es que pensamos que yo puedo hacerlo. Es que nosotros no podemos hacer nada en las cosas de Dios a no ser que sean en el nombre de aquel que tiene el poder. El poder está en Dios. Por eso hablamos de poderoso Dios hoy, ¿no? Poderoso Dios. Y eso es lo que Jesucristo llama incrédulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Ah? Con ustedes. Porque hermanos y hermanas, si Él está con nosotros y se va y nos deja en una situación donde todavía no entendemos lo que han dicho, Él se pregunta, pues entonces ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes para que entiendan cómo se hacen las cosas bien en el nombre del glorioso poder de mi Padre Dios del cielo? Y por lo tanto, en tercer lugar, pregunta Cristo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Soportar qué? Pues hermanos y hermanas, soportar el que no pongan en práctica todo sin esquivar y pasar por alto algo. Y tú sabes lo que ellos pasaron por alto aquí, hermanos y hermanas. Al final, nosotros sabemos qué fue lo que le faltó a los discípulos. Por lo tanto, Jesucristo, hermanos y hermanas, habla de soportar esa situación. Ahora, más luego, en los versículos 25 al 27, ocurre algo también muy interesante. Es la actuación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Es el poder que manifiesta Cristo cuando obra. Es ejemplo para los discípulos de lo que tenían que hacer, con la autoridad que tenían que hacer, lo que tenían que seguir para hacerlo. Versículo 25 al 27. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho. Así le dice con autoridad, hermanos y hermanas, ¿no? Sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Esto es con una capacidad, hermanos y hermanas, de estar seguro en lo que se hace. El espíritu malo gritó, sacudió violentamente y también, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios, después dando un terrible chillido se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse y el muchacho se puso de pie. Ahí está, hermanos y hermanas, el poder es de Dios. ¿Qué enseñanza tan grande vemos en todo esto? Hermanos y hermanas, mira esto, en estas situaciones problemáticas siempre surge una confusión y surge una impotencia. Eso es lo que se deja ver, lo que se revela en todo lo que estamos viendo hoy. Esas situaciones donde nos quedamos cortos, donde tal vez nuestra fe no es la más fuerte, la más sólida, la que más fortaleza tiene, donde tal vez la misma oración, hermanos y hermanas, ha sido, pues, hermanos y hermanas, pasada por alto. ¿Sabes qué? Hay confusión. A veces lo que hay en nosotros es una confusión y hay una impotencia en cada uno de nosotros, de parte de todos nosotros, y hay que admitirla. Pero de parte de Jesús, no. Jesucristo está tan convencido de que el poder le viene de Dios. El poder nos viene de Dios, no es por nuestro poder. Y el poder de la fe, hermanos y hermanas, que tenemos nosotros en Él. Ahí está. El poder viene de Dios. El poder viene de la fe que yo tengo en el Hijo de Dios, que tiene el poder de Dios. Eso tiene que estar en nuestra ecuación. Todo esto tiene como resultado, hermanos y hermanas, lo que necesitamos. Todo eso es lo que da resultado a lo que estamos buscando. ¿Qué era lo que estaba buscando este hombre? ¿Qué es lo que también nosotros estamos buscando en ciertas situaciones? Que el maligno pierda toda su influencia. Cuando las cosas nos salen mal, cuando el maligno está detrás de muchas de nuestras miserias, lo que estamos buscando con el poder de Jesucristo el Señor es que precisamente, hermanos y hermanas, esa influencia negativa de Él, hermanos y hermanas, se acabe y se termine. La petición de este papá, que está ahí plasmada en ese versículo 22, es la misma petición nuestra. Piensa en eso por un momento. Y en ella,
le revelamos qué a Jesús, hermanos y hermanas. Número uno, darnos cuenta que tenemos fe. Oiga, no dude de que tenemos fe. Tenemos fe. Número dos, eso es lo que le dice el hombre, eso es lo que también decimos nosotros a Cristo. Y en segundo lugar, que nuestra disposición para que Jesús nos resuelva es totalmente incondicional. Creemos, hermanos y hermanas, nos sometemos a que Dios lo puede hacer, a que yo tengo fe en que Él lo puede hacer. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, tenemos buena voluntad para lograr lo que queremos. En este caso, lograr la salud en medio de la enfermedad. Lograr que la influencia del mal que tanto ataca e influye sobre tantas cosas malas en la tierra acabe. Deje de ejercer su dominio y su influencia, hermanos y hermanas. Y eso es lo que nosotros vemos. Y por lo tanto, aquí la respuesta de Jesús a aquel papá es la respuesta también a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Yo lo que veo aquí es que Jesucristo lleva a este hombre por el camino de la fe, hermanos y hermanas, por el camino de la fe. Cuando pasen todas estas cosas, busquemos a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos salimos del camino de la fe. Porque nos dicen que hay unos atajos para llegar más rápido. Porque nos dicen que puede ser más cómodo por este otro lado. Es volvernos a encaminar. Es que nos hemos desviado. Es que nos hemos salido del camino, hermanos y hermanas. Versículos 23 al 24 de hoy son importantes. Mira lo que pasa aquí. Cuando desde pequeño le dice el hombre, en el versículo 22 a Jesús, que el muchacho, el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo, el hombre le dice a Jesús, el papá, por eso, si puedes hacer algo. Digo, ahí hay una humildad bonita y preciosa. Ten compasión de nosotros. Es la segunda petición. Y en tercer lugar, ayúdanos. Muy bien, hermanos y hermanas. Pero Jesucristo en el versículo 23 lo cuestiona. Y le dice, ¿por qué dices si puedes? O sea, el hombre le está diciendo a Jesucristo, si puedes. Si puedes, ahí es que está el problema de la fe. Ahí está el creer poco. Si puedes, sí, es como una condición. Y de poder es si acaso tienes el poder. Hay como una duda encerrada. Hay como una sospecha en ese si tú puedes. ¿Ah? No, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar convencidos cuando le pedimos a Dios que Él puede. ¿Ah? Que Él puede. Y Jesucristo le dice una frase, hermanos y hermanas, que es totalmente un principio de fe. En ese versículo 23, todo es posible para el que cree. Esto no es cuestión de si Dios tiene el poder. Esto no es cuestión de si es verdad que los poderes del maligno están sometidos a Dios. No, hermanos y hermanas, convicción. No podemos ir con sospechas a pedirle a Dios el milagro, la solución, lo que queremos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. En ese camino de la fe por el cual lleva Jesucristo al papá del niño, nos está llevando Jesucristo en ese mismo camino, en medio de estas situaciones que hemos dicho hoy. Hermanos y hermanas, una cosa es decirle a Dios si quieres. Eso está correcto. Porque si quieres, es cuestión de ponerlo a la voluntad de Dios. Y siempre hemos dicho que la voluntad de Dios es la que se tiene que cumplir. No hay ningún problema en decirle a Cristo si quieres, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si puedes, es cuestión de dudar un poco acerca del poder de Él. Creo, pero ayuda mi poca fe. Hermanos y hermanas, se ha convertido en un modelo de oración cristiana. Esto de parte del grito del papá hacia nuestro Señor Jesucristo en medio de su situación desgraciada. Sí, yo creo, pero ayuda a mi fe, porque se está dando cuenta, hermanos y hermanas, de todos los errores que está cometiendo en medio de su desesperación. Pues, hermanos y hermanas, una oración cristiana que siempre debemos llevar delante de Dios fortalece mi fe, ¿no? Que mi fe madure,
que mi fe sea de esa fe de la que tú hablas en el Evangelio, que sana y a la misma vez salva. Recuerda esto, hermanos y hermanas. Es un principio también. Si ante la situación desgraciada nos dirigimos a Dios en la oración, es porque tenemos fe. Si tú te diriges a Dios en las situaciones que te pasan en la vida, ya para Dios, desde el cielo, Él está viendo que tú tienes algo de fe. De esa fe que confía en Jesucristo el Señor. Y en ese mismo momento, muchos de nosotros descubrimos ante Dios la pobreza y la fragilidad de nuestra fe. Siempre hay que recordarlo ante Dios, ¿no? Poca fe quiere decir que soy frágil, inmaduro, tengo poca fe y por lo tanto hay una pobreza en mí. Yo quiero que Cristo me enriquezca, que sea abundante, ¿no? Que haya esa riqueza de lo espiritual en mí. Siempre humildes y honestos con nuestro Dios. Y en ese mismo momento, hermanos y hermanas, muchos de nosotros podremos alcanzar lo que estamos buscando. Ahí es que se da lo que queremos de parte de Dios. Al final, hermanos y hermanas, de esta situación, los discípulos tienen una conversación aparte, en privado, con el maestro, en el versículo 28 y también en el versículo 29, hermanos y hermanas. Y escucha bien lo que pasa aquí, porque aquí está la revelación de qué fue lo que hizo falta, ¿ah? ¿Qué fue lo que dejaron pasar por alto? Dicen esos versículos. Ya dentro de casa sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros ese espíritu? Y él les respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Qué importante, ¿no? La oración hace falta. Nosotros no sabemos qué fue lo que ocurrió, cómo lo hicieron, qué gestos usaron, qué palabras dijeron los discípulos cuando trataron de ayudar al niño de este papá a que sanara de sus terribles males. No lo dice la palabra de Dios. Lo que tenemos es la queja de que no pudieron hacerlo. Pero obviamente Cristo, cuando da la respuesta al final, nos hace saber que parece que le faltó oración, hermanos, porque las cosas de Dios tienen, yo he dicho aquí en otras ocasiones, y yo no sé si es la palabra correcta, tienen un sistema, tienen una lógica, tienen, hermanos y hermanas, un rito. Las cosas de Dios no se hacen improvisadamente. Dios es un Dios de orden. Y aunque las cosas estén violentadas, yo tengo que tener una calma para hacer las cosas como se hacen en el nombre de Dios. Y si me faltó la oración, porque pensé en que yo tenía el poder y lo podía hacer, ahí está el fallo. Jesús nos ayuda, hermanos y hermanas, a librarnos del miedo, que eso puede estar también presente en todos nosotros. Ese miedo que infunden otras personas también sobre cada uno de nosotros en este evangelio, de que el maligno es invencible. ¿Ah? De que el maligno es invencible, porque al no poder hacerlo, al no poder lograrlo, entonces yo digo, wow, entonces es que no es Dios el que falló, no soy yo el que fallé, quiere decir que el demonio tiene un poder más grande. Uy, hermanos y hermanas, como si fuera invencible y no hay nada que lo derrote. Uy, no, espérate, estás concluyendo mal. Esa no es la ecuación que tenemos que hacer para poder entender esto. No es que el maligno es invencible, es que algo nos falta a nosotros. Por eso dijimos al principio, hermanos y hermanas, Jesús es el que completa aquello que nos falta a cada uno de nosotros. Por eso algunas personas, hermanos y hermanas, dicen, cuando les fallan las cosas que hacen en el nombre de Dios, o porque les faltó hacer algo y no tuvieron los resultados que buscaban, muchos dicen, ¿de qué vale luchar contra los males si parecen invencibles? Si siempre está la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, los problemas de género, las situaciones de abuso, siempre están ahí. ¿De qué vale luchar contra los males? Hacemos un esfuerzo, dicen algunas personas, pero las cosas no mejoran, sino que lo que vemos es que esto está peor, empeoran. No olvides, hermanos y hermanas, que en el miedo vive la muerte.
Y Jesucristo es Señor y dador de vida, como el Espíritu Santo. Jesucristo lo que da es vida a través de todo lo que hace. Ese miedo de pensar que no va a haber solución, de que no se va a arreglar la cosa, de que ni orando, ni con celebraciones de misa, ni con actos para mover masas, acabar con la situación mala. Hermanos y hermanas, no va a dar resultados. Oiga, tengamos cuidado con decir eso, hermanos y hermanas, que no vale la pena luchar. Tú y yo tenemos que estar conscientes, hermanos y hermanas, ya porque hemos leído tanto de la palabra de Dios, ya por nuestra experiencia acumulada y sabiduría en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, que en miedo y en la muerte yo no puedo meter mi vida espiritual, vencido, derrotado, ¿no? Hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que estar convencidos de que la llegada de un poder más fuerte está en esa venida de Cristo a esta tierra. Jesucristo tiene el poder que viene de parte de Dios. Con su llegada lo dejó plasmado. Con llegar el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, esto significa para nosotros que llega el poder de lo alto, el poder del Altísimo, el poder más fuerte. Y por lo tanto, el que vive en el miedo, hermanos y hermanas, está negando su propia fe. Y ahí es que resulta muy pobre y frágil mi fe. Fortaleza, hermanos y hermanas, hay que echar adelante convencidos. Vamos a concluir hoy esta palabra, hermanos y hermanas, que ciertamente nos debe de llenar de un ánimo bien increíble. Es en tu nombre, Señor, que yo lograré las cosas. Salgamos, hermanos y hermanas, de la duda de si el poder de Jesús tiene fuerzas para transformar, sea cual sea nuestra situación de amenaza en la que pueda estar la familia, el matrimonio, nosotros mismos, nuestra propia comunidad, la miseria en la que pueda estar mucha gente alrededor nuestro, en la desdicha que pueda estar nuestra relación con los demás en forma de padre, madre, esposo, esposa, hijos y hermanos. No, en esas situaciones, hermanos y hermanas, ¿qué le falta a nuestra fe? Esta es pregunta que tú y yo tenemos que concluir hoy, contestar delante de Dios en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué nos falta en nuestra fe? Es el examen de conciencia. Hoy, preguntar, hermanos y hermanas, ¿qué nos falta para luchar con eficacia? ¿Qué nos falta para vencer con efectividad contra los males que nos aquejan? Busca en el fondo y descubre. Será la oración, será una buena confesión, será asistir más atento a la celebración de la Eucaristía, será hacer las cosas no de mala gana, sino de buena gana en el nombre de Dios. Yo no sé. Ve buscando algo, nos falta a nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el ejemplo del papá de este niño hoy para todos nosotros, cada vez que tú y yo oremos, haz una humilde y sencilla confesión delante de Dios. Y dile a Dios sinceramente, nos faltan fuerzas para seguir. Nos falta tu poder para completarnos. Porque el Señor, hermanos y hermanas, complace. Porque el Señor se da cuenta de eso. Porque Él es el que entra en nosotros y completa aquello que nos hace falta. No tengas miedo. Lánzate en el nombre de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana con un nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Oye, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y hermanos y hermanas, todo te va a ir bonito. Que te vaya bien bonito. Pero sobre todo, vas a ser bendecido.